¿Cómo están, aprendices del SENA? Mi nombre es Sergio Gutiérrez. En esta ocasión quiero tener la oportunidad de hacer una reflexión breve con relación a los presupuestos. Sabemos que toda la estructura del presupuesto maestro está compuesta por tres grandes secciones, ¿sí? Un presupuesto de carácter operativo, un presupuesto de inversión y un presupuesto de financiación. Cuando estábamos hablando de presupuesto operativo, pues digamos que desde las políticas y líneas generales estamos dando a conocer desde el punto de vista de direccionamiento estratégico aspectos que van delimitando el quehacer de la empresa, como la visión, la visión, ¿sí? Y algunos aspectos relacionados con el presupuesto. Por lo tanto, se hace necesario que nosotros podamos reconocer que ya a final del trimestre 5 estábamos ante un presupuesto parcial, ¿sí? Que era la parte de presupuesto de ventas, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el presupuesto de producción, ¿sí? Presupuesto de materia prima, presupuesto de mano de obra directa y presupuesto de costos indirectos de fabricación, que junto con los presupuestos de gastos administrativos de operación y ventas, estamos en este momento entonces configurando lo que es el presupuesto operativo. Luego, el semestre 5 estaba encauzado a lo que tiene que ver con presupuesto de inversión y presupuesto de financiación. Esos dos presupuestos son los presupuestos que hay que tener presente para que junto con el presupuesto operativo se conforme ya el presupuesto maestro, ¿sí? Además de eso, el presupuesto maestro, ¿sí? Tiene que ir precedido de la estructuración de la planeación estratégica, ¿sí? Y estamos hablando de una estructuración de una planeación estratégica cuando teniendo desde la misión y la visión, como les comenté anteriormente, y pasando por lo que está relacionado con las políticas, con los objetivos, ¿sí? Los objetivos organizacionales deben estar ahí en esa parte estratégica hasta llegar a los planes y luego sí signar todo lo que tiene que ver con la parte táctica, ¿sí? Para ejecutar ya desde el punto de vista ya no tanto conceptual sino procedimental el presupuesto. Entonces, obviamente siempre hay que tener presente la planeación estratégica, ¿sí? Estructuro mi presupuesto operativo, desde mi presupuesto de ventas hasta mi presupuesto de gastos operacionales de administración y ventas. El presupuesto de inversión está muy relacionado con los requerimientos de activos, ¿sí? Que una empresa requiere para operar su objeto social. Ahí yo estimo, ¿sí? A través de un análisis de flujo de caja, qué, qué clase de viabilidad tiene esa empresa y con la TIR determino cuál es la tasa de interés cuando los ingresos y egresos son iguales a cero. Digamos que eso me permite a mí, ¿sí? Mirar mis excedentes de efectivo con el fin de mirar si hay viabilidad o no. Si no hay viabilidad, pues obviamente tengo que hacer un presupuesto de financiación porque tengo que ir a buscar los recursos a otro lado. Si hay, si hay viabilidad, pues entonces digamos que las operaciones, ¿sí? Se pueden cubrir con los excedentes de inversión que tiene una entidad. Si es necesario la financiación, la incorporamos en el presupuesto. Entonces hacemos nuestro presupuesto de financiación. Y ya con estos tres presupuestos, entonces ya incluso puedo añadir todos estos elementos y esos detalles, ¿sí? A los estados financieros presupuestados, ¿sí? Flujo efectivo, flujo de, o el estado de flujos de efectivo. También tenemos el estado de cambios en el patrimonio, tenemos el estado de situación financiera y el estado de resultados integral. Por eso
se hace necesario, ¿sí? Que ya cuando tengamos esos estados financieros presupuestados, en el momento en que se vayan a operar los periodos en los cuales yo presupuesté y empiece a tener ya unas transacciones, ¿sí? En la contabilidad, empiezo a hacer la comparación entre lo ejecutado y lo presupuestado, ¿sí? Y cuando tengo esa concepción, ¿sí? De lo presupuestado y lo ejecutado, entonces ahí empiezo a determinar por qué se producen las variaciones, si se cumplieron las metas, los presupuestos, los planes, y explicar la razón por la cual se cumplen o no se cumplen los aspectos a resaltar en el presupuesto. Usualmente yo tengo que explicarles lo que no se cumple, ¿sí? Entonces, en la medida en que yo mire lo que no se cumple, pues bueno, ya tengo mucho terreno ganado. Y no solamente lo voy a hacer con las partidas presupuestales, sino con los indicadores financieros y de gestión que están incorporados en el presupuesto y que seguramente yo también tuve la oportunidad de presupuestar, de proyectar y pronosticar. Acordémonos que el presupuesto es una expresión financiera, ¿sí? Es decir, aterrizada en pesos, ¿sí? De una serie de variables que, entre otras cosas, incluyen el número de artículos que voy a vender, pero expresados en pesos me da el presupuesto de ventas, ¿sí? Y ahí, de ahí aparecen los requerimientos de materias primas, ¿sí? Los requerimientos de producción, los requerimientos de compras, ¿sí? Porque eso también lo tengo que tener presente en el presupuesto operativo u operacional. Entonces, de acuerdo a esa dimensión, quiero tener pues la oportunidad de mencionarles que no solamente en un presupuesto yo voy a determinar si hay variaciones, ¿sí? Sobre todo variaciones que están relacionadas con incumplimientos, ¿sí? ¿Por qué no se cumplieron unas metas? Sino que tengo que explicar por qué no se cumplió y qué se va a hacer para poder cumplir en un futuro esas metas. O si en realidad pues los propósitos estratégicos y toda la planeación estratégica no es realista, porque eso puede suceder, ¿sí? Digamos que otra reflexión que quiero hacer es la siguiente. Resulta que se dice mucho que la contabilidad, que es el sistema de información que alimenta el presupuesto, la contabilidad por alguna u otra razón es rígida. Bueno, eso es relativo, ¿sí? El hecho que antes de la ley antitrámites o el decreto antitrámites, ¿sí? Que nos está rigiendo, este decreto antitrámites pues estaba encaminado a decir, entre otras cosas, que pues ya no se requieren que los libros de contabilidad se registren en forma física. Eso es importante, interesante. Siempre y cuando se aseguren medios electrónicos para reproducir los libros de contabilidad. Bajo NIF, ¿sí? Bajo NIC-NIF, bajo normas internacionales de información financiera, y normas internacionales de contabilidad, estamos ante la perspectiva de que si de pronto se detecta un error, ¿sí? Un procedimiento de reconocimiento en un periodo anterior, ¿sí? Al periodo contable, por ejemplo, en el que estamos, entonces se hace la transacción en el mismo momento en que se hizo ese reconocimiento, ¿sí? Y luego de ahí hacia el futuro, de forma prospectiva, se empiezan a generar pues los cambios en los estados financieros, ¿sí? Relacionados con esa modificación. Entonces, muchos dicen no, que la contabilidad es muy rígida cuando se compara con el presupuesto, pero digamos que se da a través de la NIC 8, ¿sí? De políticas contables, esa opción de hacer esos cambios, ¿sí? Lo cual implica que no se debe hacer un cierre contable, ¿no? Todos teníamos esa concepción de que se hacía el cierre contable y no se podían hacer registros de ahí para atrás, ¿sí? Pero, pues,
Ya estamos en un momento en que ya se puede hacer esto por parte de las entidades que de alguna forma tienen esa responsabilidad de llevar sus estados financieros bajo NIF. Muchas de ellas porque tienen un interés, ¿sí? Tienen un interés público. Es decir, que cotizan en la bolsa de valores, ¿sí? Ahora, otras empresas pues querrán hacerlo en forma voluntaria, ¿sí? Pero bueno, ese no es pues resorte de este tema. Lo único que quiero decir es que el sistema de información contable pues alimenta toda la parte presupuestal, porque ahí se muestran tendencias, que es uno de los objetivos de la contabilidad. Y esas tendencias me permiten a mí pues hacer pronósticos o hacer proyecciones e incluso presupuestación de los estados financieros presupuestados, que ya es como la última fase de ese presupuesto, ¿sí? Alimentar a través de todo lo que yo hago, alimentar los elementos de esos estados financieros para crear desde unos estados financieros históricos propios de la contabilidad financiera, unos estados financieros que tengan un propósito proyectado o presupuestado, ¿sí? Y a partir de ahí pues empiezan a hacer análisis de variaciones, ¿sí? Indicadores de gestión comparados, indicadores financieros comparados, y se realiza y se confecciona un informe. Es importante que eso se tenga presente para que en la exposición de proyectos no vayamos a caer en imprecisiones. Entonces, ya bajo esa premisa, ya estamos en esta ocasión terminando pues esta primera sesión, donde pues básicamente se trata de tener como una dimensión clara de lo que es el presupuesto. Un aspecto que sí quiero resaltar es que cuando estamos en el presupuesto de financiación, ahí es donde tenemos que conseguir recursos, hacer como una comparación del costo de la adquisición de los recursos monetarios, ¿sí? A través de entidades, ¿sí? Que prestan dinero a una tasa de interés, ¿sí? Entonces, quiero dejarles pendiente unas cuestiones, ¿sí? Eh, que precisamente tienen que ver con el devenir de este discurso. Una de esas es, ustedes piensan que la contabilidad, desde su punto de vista, ¿no? Es es una forma rígida que no se puede cambiar. La contabilidad con sus estados financieros históricos son rígidos, no se pueden cambiar. La segunda pregunta es, ¿existe o existen dentro de la clasificación de los presupuestos presupuestos rígidos? Entonces, para que por favor me hagan esa investigación, yo les voy a dejar obviamente subidos el formato de cada una de estas dos preguntas para que ustedes por favor indaguen sobre esas preguntas y le saquen el máximo provecho. Entonces, esa es la estructura, ¿no? Planeación estratégica, el presupuesto maestro, análisis de variaciones, ¿sí? Tanto en los elementos de los estados financieros, ¿sí? Del flujo de caja, en caso de que esté haciendo un presupuesto de inversión, ¿sí? Mirar también financiación, porque todos esos aspectos alimentan los estados financieros presupuestados, los, los indicadores financieros y de gestión, y sacar un análisis de lo que está sucediendo a nivel empresarial, ¿sí? Con una empresa que se proyecta de la forma que se proyecta. Acuérdense que yo hago presupuestos, ¿sí? Pero también puedo hacer proyecciones, ¿sí? Muchas veces me amparo en la estadística para hacer proyecciones, los talleres que hacemos en Excel, sobre todo en el trimestre quinto, ¿sí? Donde hacemos proyecciones a nivel de la parte logarítmica, geométrica y la más precisa, una de las más precisas de todas, la lineal, la que más se utiliza. Bueno, en líneas generales, esto es lo que yo quería comentarle a usted.
Por eso quiero, aprendices, desearles éxitos en sus labores y nos vemos en una próxima sesión.